continuamos entonces conversándole un poquito acerca de Ecuador. Yo traje unos datos para que nos den un contexto de qué es Ecuador y que usted tenga una idea más o menos aproximada de las circunstancias en que estos incidentes han ocurrido. Lo primero es que Ecuador tiene 14.2 millones de habitantes, es decir, que tiene unos 5 millones más que República Dominicana y 6 veces el territorio de República Dominicana. Uno de los datos interesantes es que el nivel de pobreza también es muy parecido al de República Dominicana, de un 38%. Okay. O sea que en términos generales los índices de pobreza son más o menos similares. El analfabetismo, 9.1%, lo cual es un dato que ya empieza a moverse. Pero el dato que a mí me llama más la atención sobre la pobreza es el siguiente. La pobreza extrema en Ecuador en el año 2001 era de un 40%. 2001. 2001. Pobreza extrema, estamos hablando de indigentes. De indigentes, la gente más pobre, el fondo de la sociedad ecuatoriana. Menos de $1 diario. Exactamente. 40%. Es decir, estamos hablando de un volumen de personas, casi la mitad de la población viviendo en condiciones de extrema pobreza. Resulta que en el año 2010, ya a junio 2010, había descendido a 16.5%. Excelente. Es un dato relevante, o sea, una reducción de más de un 100%. Perdón, sí. Sí, claro. De la pobreza. Impresionante. De manera que, evidentemente, el trabajo que está haciendo el nuevo gobierno del presidente Rafael Correa está dando unos resultados en la parte más sensible de la sociedad ecuatoriana, de la pobreza. Un dato para que tengamos también es el siguiente. El desempleo está en 8.5%. Excelente. Que también es muy importante. Y por eso quizás esto está explicando que esa reducción de pobreza, este es de los pocos gobiernos, creo que en 13 gobiernos, solo 13 han concluido su periodo. ¿Cuánto? ¿En cuánto? 13 gobiernos. 13. 13 han concluido el periodo electoral para que fueron elegidos. De manera que el presidente es el primero que produce estos cambios, que son sumamente importantes. Para tener otra idea, en el año 1998, el 10% de la población ecuatoriana más rica tenía el 42.5% de la renta nacional. Wow. El 10% tenía el 42%. El 10% más rico. Pero el 10% más pobre tenía el 0.6%. Ay, 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 ay. Fíjate que ese año 98 coincide con el dato que estoy dando de la pobreza extrema del 2001. Del 40%. Es decir, si teníamos el 40% en pobreza absoluta en el 2001, concuerda con esta distribución de la renta nacional. ¿El 10% más pobre qué por ciento, Rafael? 0.6%. 0.6%. Exactamente. Hay otra situación que habría que agregar a todo esto, y es que desde que llegó al gobierno, el presidente Correa pues ha venido propugnando por lo que ha llamado la revolución ciudadana. No así, no ha hablado de revolución socialista, sino de revolución ciudadana, sobre todo por los orígenes de izquierda cristiana a lo que se adscribe Rafael Correa. Hay que decir que Rafael Correa pues es economista, desde pequeñito se estudió en colegios y universidades católicas y luego hizo una maestría también en una universidad, en la Universidad de Lovaina, que también de influencia católica, ¿no? De manera que ha estado muy influido por todas las corrientes progresistas de la teología de la liberación o cercanas a la teología de la liberación. Por eso ha hablado de una revolución ciudadana, con un criterio mucho más amplio, con una mayor tolerancia, con una mayor amplitud, digámoslo así, y también de gradualidad. Su experiencia como economista, que estuvo en organismos internacionales, lo llevó a que luego de obtener una beca en la Universidad de Illinois, en la Universidad de Chicago, en la sede de Illinois en Champaign, pues lo llevó a la crítica de todo lo que habían sido las reformas neoliberales de los años 80. La tesis de él, de posgrado, pues sostenía que estas reformas neoliberales no habían ayudado a mejorar los niveles de bienestar de los pueblos latinoamericanos. Es decir, que su experiencia, o sea, su formación inicial cristiana,
su formación como economista, luego su experiencia de trabajo en organismos internacionales, no sé si fue en el Banco Mundial o en el BID, y luego la beca de posgrado que hizo en los Estados Unidos, le permitieron conformar, cerrar el círculo de su visión de lo que debería ser el Ecuador, de acuerdo a él le pasó como a Stiglitz. Exactamente, un poco como La Stiglitz. misma experiencia. Así es, así es. Sí, el trabajo en los organismos internacionales le permitió visualizar el efecto que tenían esas políticas en todo el tercer mundo. Así lo es. cual es muy cierto. Y a pesar de tener esa visión crítica, desconfiada por los resultados, ¿verdad? Aún así, la decisión de gobiernos anteriores de dolarizar la economía ecuatoriana, pues no la revirtió. Es decir, él entendió, o sea, su prudencia como economista lo hizo entender de que, aun cuando entendía que la dolarización no era lo mejor, revertir el proceso de dolarización hubiese sido mucho más traumático para los sectores productivos, para la población ecuatoriana, de manera que se comprometió y ha mantenido el dólar como moneda oficial del Ecuador. Tiene un factor, Roberto, también que le ayudó en ese sentido a la dolarización. ¿Por qué se mantiene? Porque es un país petrolero, sí, miembro de la OPEP, sí, donde el 40% de sus exportaciones corresponde al petróleo. Sí. Y probablemente esto explique ese superávit de 5.000 millones que tuvo en enero de este año. ¿Cuánto? 5.000 millones. 5.000 millones. De superávit. Excelente. O sea que es un volumen enorme. Antes de irnos a la pausa, quería dar un dato adicional sobre esta polaridad de la sociedad hacia el año 2000, 98-2000. Okay. El mismo año que de los datos que le daba anteriormente, en el año 98, el gasto en salud sobre el 20% de la población más rico del Ecuador recibió el 38.1% de ese gasto. 38, el 20% más rico, el 38%. El 38%. Pero el 20% más pobre de los ecuatorianos apenas recibió el 7.6% del gasto de salud. Oye, eso. Entonces, fíjate que es la población que más se enferma. La que porque más se enferma. Los pobres tienen más propensión a enfermarse porque se alimentan peor. Exacto. Están sometidos a trabajos más duros. Fíjate cómo el dato de salud, en la diferencia, el dato en la percepción de la renta y el dato de la pobreza extrema son coincidentes todos en esa época. ¿Cuál es el dato de salud, Rafael, otra vez? El 20% más rico recibió el 38.1% del gasto de salud, mientras que el 20% más pobre recibió 7.6%. Imagínate tú. Es una situación impresionante de desigualdad y de polaridad en esa sociedad. Muy parecida como existía, no conozco los datos de Brasil en esos años 90, pero era una de las sociedades más desiguales que había. Volvamos a la pausa y regresamos de inmediato con Ecuador.